Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Aba. Hoy con la siguiente temática, el credo de Jesús. Frente al credo de Nicea, ese credo que fue construido, es un constructo de diversas corrientes cristianas, donde una de ellas venció e impuso su visión, su interpretación de la naturaleza y del mensaje del Maestro. Realmente las palabras del Maestro, el mensaje del Maestro, ¿qué credo encierra? Bueno, sin más dilación, veamos. Debemos comenzar bien. El Maestro no tiene creencias, no tiene un credo, tiene verdades, tiene conocimientos. Conocimientos no basados en lo que comúnmente llamamos opiniones, sino en lo que, humanamente hablando, podríamos asemejar a lo que se denomina ciencia. Mas una ciencia venida de los cielos, no una ciencia humana que aún deambula entre miedos y lenguajes demasiado humanos. El credo de Jesús, entonces, descansa en la verdad que Él vino a señalar. Una verdad que el Maestro, como su reino, conoce. Y si hay una verdad genuina en el universo por encima de cualquier otra verdad, esta radica en el conocimiento de lo que humanamente se llama Dios. Conocimiento de la fuente última, el Creador, o, para los más incrédulos, el conocimiento de la creación misma. Cuando el Maestro insiste, dice, enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida, no se trata de una verdad humana. No se trata de un conocimiento que él pudo haberse labrado, ni siquiera dentro de su tradición judía, ni tampoco como muchísimos intérpretes, pues dicen, con todo el respeto del mundo, al Maestro, digamos que no le importa mucho las interpretaciones que se puedan dar de él, de sus conocimientos, porque lo que le importa realmente es el mensaje que él vino a sembrar. Pero bueno, hay muchas tradiciones que dicen que los conocimientos del Maestro pues los adquirió pues en Egipto, en la India, con los druidas incluso. El conocimiento del Maestro es un conocimiento de un reino que ya hace muchos eones conoce la verdad. Conoce la verdad que cualquier conciencia pues no puede resistirse a entenderla como la gran verdad. Y es el conocimiento de lo que humanamente se puede entender como Dios, la fuente creadora. Ese conocimiento está sembrado en el Maestro porque no es de este mundo. Es una verdad llegada o venida de los cielos. De ahí que muchísima gente no pueda llegar al Maestro, porque realmente lo toman como un humano. No estoy hablando digamos, de los cristianos, ¿no? Los cristianos ya, por sus dogmas de fe, por sus doctrinas, pues lo toman como el Hijo de Dios. Pero en otras culturas, pues al verlo como humano, pues lo ven como un gran maestro. Pero no viene a ser como un gran maestro terrenal, como pueden ser Buda, como puede ser Mahatma Gandhi, como pueden ser tantos otros maestros que han pasado por este terruño y que realmente son conciencias humanas iluminadas. El Maestro no. El Maestro es un conocimiento genuino de un reino que ya hace muchísimo ha pasado por todo lo que está pasando el ser humano. Sigamos. La verdad venida de los cielos o el credo de Jesús. Jesús de Nazaret, el maestro de maestros, es un enviado de los cielos.
hoy en día podemos empezar a comprender qué significado tiene esa noche estrellada que podemos apreciar a simple vista desde cualquier punto del planeta, o cuando apreciamos esas imágenes que nos envía el Hubble. No digo sobre el origen, la fuente, el Padre, pues esta es una verdad oculta aún a los hombres, pero anunciada ya por Jesús para los nuevos tiempos, sino hablo del cosmos. Nadie que no esté preso de sus ideologías, de sus creencias o del apuro, de las prisas que conlleva sobrevivir a estas sociedades antropófagas, puede mantener la idea de la soledad del hombre en este cosmos infinito. Es más, es sabido del engreimiento humano, producto de un mal que fue sembrado muy bien entre los hijos de los hombres y que rechaza cualquier posible forma de vida superior a la del hombre. Obviamente, es esta no solo una posición errada, sino, como dije, cargada de una vanidad sin parangón. Jesús vino a sembrar la humildad como camino hacia el conocimiento. La humildad que bebe de la pasión por conocer y del respeto. Respeto a la vida, más allá de toda creencia. Porque la vida vive en cada átomo del universo. Porque toda vida es parte de Dios. Mantener que el ser humano está solo en este infinito universo es de una ingenuidad tremenda. Mantener incluso de que por el hecho de no tener pruebas oficiales, porque pruebas hay cantidad, gente que ha estado contactada, que está siendo contactada, cantidad. Otra cosa es que no lo quieran mostrar, que las estructuras de poder de estas sociedades antropófagas no les interese mostrar la verdad, eso es otra cosa. Pero así todo, por sentido común, solamente de pensar de que esta es la única inteligencia, eso es una barbaridad. Pero pensar que como el ser humano no ha tenido, todavía no tiene el conocimiento para llegar a otras moradas, a entrar en contacto con otras inteligencias, esto no significa que las otras inteligencias tienen el mismo nivel, es absurdo. Lo que muchas de las personas, de los seres, pues defienden, pero bajo nuestro humilde ver, es una posición muy dogmática, muy propia de esta última humanidad, construida en base a creencias, no en base a la conciencia que son. La conciencia es única en todo el universo. Por eso está entrelazado todo el universo. Pero bueno, este es otro cantar. Sigamos. Jesús, repito, no vino a implantar, menos a imponer, creencia alguna a los hijos de los hombres, ni sobre Dios, ni sobre los asuntos humanos. Recuerden, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús vino, y no me canso de repetirlo, a señalar tiempos para el exterminio del mal como la fuerza motora de las relaciones humanas. Y vino a señalar el camino para vencer a las creencias, todo tipo de creencias, que alejan a unos hombres de otros. Esta señal se podrá encontrar en sus dos simples consejos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La verdad que encierran estas dos genuinas sugerencias no viene de la tradición humana, sino viene de los cielos. El credo de Jesús no es de este mundo. Jesús no se cansó de repetirlo. El maestro de maestros no se cansa de repetirlo. Él es un enviado del Padre. Sus verdades no descansan en las tradiciones. Su verdad viene de otro mundo, dicho por él mismo. Otra cosa es cómo se interpretó. De ahí todos esos movimientos que hubieron de cristianos con todo tipo de interpretaciones posibles. Porque realmente no se podía entender, porque tampoco era la misión propia del maestro dar a conocer su verdadera naturaleza en ese momento, en ese entonces, entre esa población. No era esa la misión. La misión del maestro vino a señalar unos tiempos para, como siempre repito y mantengo, más dirigida a la generación que tendría que ver esos acontecimientos. A esa generación que estaría abierta realmente a poder ver y escuchar
en vivo, en tiempo real, lo que estaría aconteciendo en el mundo. Su segunda venida para muchos no solamente es rechazada, sino que la interpretan de una manera metafórica, ¿no? Bajo nuestro humilde ver, el Maestro regresa encarnadamente, ¿no? Y viene a implantar otro mundo, otro reino, otro, por decirlo de una manera humanamente entendible, otro modelo de humanidad. Es un nuevo renacer, cuyo núcleo, la esencia, es que el mal será exterminado, porque ya el hombre, la conciencia humana estará abierta a otro tipo de conocimiento, un conocimiento que tendrá como base lo que humanamente entendemos como ciencia, pero que también va arraigado con un conocimiento hacia adentro, conocimiento realmente de la conciencia que somos. Es ciencia con conciencia. Sigamos. La tergiversación de Nicea, tras 3 siglos de luchas. Si alguien que pueda estar escuchando o leyendo este post tiene su imagen de Jesús de Nazaret muy arraigada dentro de sí, y es una imagen que bebe de las enseñanzas recibidas de la doctrina de las diversas iglesias cristianas, les ruego que no sigan leyendo o escuchando. Para llegar al Jesús cósmico, que es el que nosotros humildemente anunciamos, es menester abrir el corazón al amor y no a la tradición. Es menester querer ver a Jesús y al Padre en todo y en todos, y no solo en los dogmas, en las doctrinas o en los acólitos. Siempre lo mantengo. Este canal no nace jamás para entrar en controversia ninguna. Nosotros anunciamos unos tiempos. Esa es la misión de este humilde ser. No vengo a implantar ningún tipo de verdad. La verdad, para nuestro humilde entender, viene del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Todas las interpretaciones son válidas siempre y cuando descansen en el amor y en el perdón al Padre y al prójimo. Nada más. No se necesita más para encontrar al Padre y encontrar al Maestro en cada conciencia y en cada corazón humano. Todo lo demás son rellenos. Si el relleno te va a alejar del otro, te va a alejar de toda la creación, pues realmente bajo nuestro humilde ver lo respetamos, pero no lo asumimos. Si el relleno te viene a ayudar a encontrarte con el otro, por muy diferente que sea, bienvenido. Por eso digo, hay muchas personas que se pueden sentir ofendidas, pero jamás es intención de este autor ofender. Simple y llanamente anunciamos un mensaje, ¿no? Esta es una aclaración que hago de vez en cuando, pues no solamente para las personas nuevas que pueden estar viendo este canal, este programa, sino simplemente porque me nace, ¿no? Es decir, no es intención de esta persona, de este humilde ser, entrar en controversia. Simple y llanamente anunciamos unos tiempos porque, bajo nuestro humilde criterio, los tiempos de ese nuevo renacer se están dando. Sigamos. Los concilios de Nicea y Constantinopla representan el triunfo de una corriente de las tantas que se fueron creando en nombre del Maestro. Pero como todo el mundo puede intuir, vencer no es garantía alguna de llevar razón, ni mucho menos. La misma proliferación de tantas visiones del Maestro deja claro la incomprensión de su naturaleza y mensaje por parte de aquellos que tuvieron la dicha de escucharlo en su primera venida. Ni los propios elegidos por el Maestro llegaron a comprender la misión del Maestro. Y, como digo siempre, es lógico porque el Maestro ni vino a crear religión alguna, ni vino a transgredir la religión del pueblo judío, ni vino a crear movimientos sociales para imponer un nuevo orden. Jesús ni se hizo Dios, ni tampoco vino a imponer más creencias fallidas a las tradiciones humanas. Jesús vino a señalar tiempos, los de su segunda venida, y con ellos el renacer de los hijos de los hombres a otro mundo. Un renacer, como digo siempre, que beberá de otro tipo de conocimientos y que por fin podrá codearse con otras conciencias cósmicas
abiertas a la luz. Hay que tenerlo muy claro, porque claro, después de tantos siglos de tradiciones, pues se puede perder el hilo de lo que realmente aconteció. Los primeros 3 siglos de movimientos cristianos están llenos de un sinfín de interpretaciones distintas del Maestro, muy distintas, tan distintas que muchísimos de ellos no tomaban al Maestro como un ser divino, en la concepción de divinidad que ya venía del legado judío. Había gente movimientos cristianos que intentaban convencer a las demás, a los paganos, para que siguiesen los ritos del judaísmo. Había otros que decían que había que romper. Es más, como ya lo he planteado en algún otro programa, y es nuclear para entender bien el mensaje del Maestro, es que la divinidad del pueblo judío no podía ser la misma que la que planteaba el Maestro. El credo de Nicea es un constructo del emperador Constantino. Constantino se hace cristiano en su lecho de muerte, pero ya, digamos que como estrategia sociopolítica, ya había asumido el cristianismo como una forma más de control y de poder. Necesitaba una religión oficial, fuerte, una religión que ofreciese lo que no podían ofrecer otras. Y realmente la religión cristiana, esa posibilidad de un perdón sin importar la mancha, es muy llamativa. Sobre todo cuando ese perdón es canalizado por una estructura jerárquica, una estructura de poder. Bien, el credo de Nicea nace única y exclusivamente porque Constantino necesitaba poner orden en todo ese variopinto festín que había de movimientos e interpretaciones cristianas. Y la vencedora, simple y llanamente, es eso, la que venció, la que se impuso. Y alegan estar directamente conectada con la tradición, pero eso es, en el mejor de los casos, una ingenuidad tremenda. Y en el peor de los casos, una tergiversación a conciencia de los hechos. Uno de los problemas que van surgiendo en esos primeros siglos del cristianismo radica justamente en la idea de aquellos primeros seguidores del Maestro, aquella primera generación, realmente llegaron a creer que el Maestro, que Jesús, regresaría en sus propios días. Cuando esa segunda venida empieza a retrasarse, ya digamos que aquel movimiento cristiano, amén de las grandes diferencias que había en el sentido teológico, en el sentido de cómo interpretar a Dios, cómo verlo, cómo ver la naturaleza del propio Maestro, qué papel jugaban las estructuras, qué papel jugaban las mujeres dentro de todo ese movimiento. Amén de todo eso, el mismo hecho de que la segunda venida del Maestro no llegase, llevó también a mirar ese movimiento como algo más terrenal. Podemos decir que con el credo de Nicea, el credo nacido en el concilio de Nicea, sí nace realmente como tal la Iglesia Católica, pero también representa la gran ruptura. Ya el mensaje original del Maestro, esa naturaleza de enviado, es rota. Y lo que se impone realmente es un Jesús conceptual. Se impone otra cosa completamente distinta. Eso no quita que a lo largo de los siglos haya habido gente, hay gente realmente que está conectada con ese Jesús, que nada tiene que ver con las estructuras de poder, ni eclesiales, ni terrenales, ni políticas, sino simplemente ese Jesús de amor y de perdón. Ese mensaje de amor y de perdón. Por eso, también podemos decir, sin peligro ninguno a equivocarnos, que dentro de las mismas estructuras eclesiales hay de todo. Hay santos y hay demonios. Tanto en las estructuras como, obviamente, en las bases.
porque ese germen original pues se conservó, pero lo que imperó ha sido la estructura, la Iglesia como un poder terrenal. Eso no se puede negar, por más que lo intenten. Y esas mentiras son las que al final, en el final de los tiempos, saldrán a la luz. Y realmente emergerá esa naturaleza del Maestro como enviado, enviado de su reino. Un reino que no es de este mundo. Un reino que ya conoce la naturaleza del Padre, que aquí humanamente no se conoce. Ya el Maestro se lo recordaba a aquellos judíos que le refutaban, ¿no? ¿Quién eres tú? Bueno, si me conocierais a mí, me conoceríais al Padre que me envió. Pero no conocéis al Padre, no conocéis a Dios. Tenéis una idea vaga de algo que se os implantó por algo. Como siempre le mantengo, al pueblo judío lo contactaron por un motivo muy específico. Porque pueblos contactados hay alrededor de este mundo. Pero el pueblo judío se le insertó o se le inoculó la idea de un monoteísmo necesario para encontrar el camino hacia el conocimiento. Esto es otro cantar. Lo importante a retener es que el triunfo del credo de Nicea es un triunfo artificial. No está conectado directamente con el mensaje y la naturaleza del Maestro. Fue fruto de unas luchas intestinas de todo tipo, e inclusive los derrotados todavía pervivieron sus doctrinas por siglos. E inclusive hoy en día muchísimas corrientes gnósticas que se remontan dentro del canon cristiano, que se remontan a aquellos primeros tiempos, todavía tienen vigencia, no la que tuvieron entonces, pero siguen pululando. Es importante retenerlo porque uno olvida realmente esos primeros siglos que fueron de gran confusión, de gran incertidumbre. Nada que el Maestro no supiera. Todo esto está dentro de un plan cósmico, de un plan divino, ¿no? Para realmente desterrar el mal, que es el objetivo último de la primera y de la segunda venida del Maestro. Sigamos. Nicea, el credo nacido a la luz de las batallas por conquistar un poder terrenal, nada tiene que ver con el Maestro de Maestros, con Jesús de Nazaret. El credo de Nicea viene a mostrar el camino que conduce a laberintos conceptuales, a doctrinas ideológicas, a luchas por el poder, que nada tienen que ver con las humildes enseñanzas del Maestro. Jesús vino a hablar a los hijos de los hombres, a sus conciencias, no a los doctos, que solo pueden ver su pedacito de verdad humana interesada, demasiado interesada, ni aquellos otros que hicieron de sus creencias la bandera para juzgar a quienes no comulguen con ellos. En cierta medida, el Maestro vino a sembrar una semilla. Vino a decir, mirad, el camino hacia el Padre, el camino hacia el amor del Padre pasa por aquí. Olvidaos de todo, este mundo, este mal que ya vino, como quien dice, se engendró de los mismos albores de la humanidad, de esta última, como en las anteriores, está condenado a perecer. ¿Por qué? Es otro cantar. Pero el mal en este mundo no es consustancial a las conciencias. Recuerden siempre, las conciencias, su esencia es ser libertad. Y esa libertad te puede llevar a fallar. Y cuando esa libertad se inocula en todo un conjunto social, puede dar curso o puede favorecer pues todo este tipo de sociedades insanas, donde realmente hay una especie de antropofagia, ¿no? Esa lucha de todos contra todos, donde el ser humano se esclaviza a otros. No se nace para ser esclavo de nadie, ni de una idea, ni de otra conciencia. Se nace, se experimenta la materialidad simple y llanamente para experimentarla, para ser, experiencias de ser. Pero no tienen que estar en base a ningún tipo de daño o sufrimiento. Eso es por un modelo que se sembró, ese mal que se engendró. Ese mal, viene a decir el Maestro, ya tiene sus días contados en su primera venida. Cuando regrese,
ese mal se borrará. Eso sí, tened en cuenta una cosa, el mal, no va a salir pacíficamente, no va a salir por la puerta como, bueno, me voy para otro lado. No, va a intentar hacer todo el daño posible. Lo hemos visto. El siglo XX posiblemente sea uno de los siglos más sangrientos que ha padecido el hombre. Y este siglo XXI se sigue en la misma trayectoria, con otros matices, pero los podemos estar viendo, como siempre digo, no me canso de repetirlo, con el tratamiento que hacen las estructuras de poder de esta pandemia que está sacudiendo el mundo y que para nuestro humilde ver, simplemente son tiempos que están dejando al ser humano para que encuentre realmente ese camino a casa. Porque el camino a casa pasa por cada ser humano, no pasa por una estructura. Todos somos maestros de nosotros mismos. Todos son alumnos de cada uno. De todos podemos aprender. Es lo que nos viene a decir el maestro. Siempre ponte de acuerdo con tu hermano, porque tu hermano es el camino hacia la casa del Padre. No, que es que tiene aquellas ideas. Bueno, ve a tu hermano más allá de aquellas ideas. Ahí está la llave. Si no eres capaz de ver a tu hermano más allá de las creencias que pueda sostener, no estás viendo realmente la conciencia que es. Sigamos. El credo de Jesús. Jesús no tiene un credo, tiene conocimiento. Conoce la verdad que su reino hace eones ya encontró. Jesús y su reino saben de la naturaleza del Padre. Jesús trata esa naturaleza con un término hebreo que denota cariño, proximidad. Abba, padrecito, papito. Jesús no nombra al Dios del pueblo hebreo en ninguna de sus acepciones, sino trata a Dios con la proximidad de quien lo conoce, mas sin revelar su naturaleza. Si conocierais a Dios, me conoceríais a mí, solía decir a aquellos guardianes de la fe judía que intentaban refutar su doctrina de amor y perdón, en aras de la tradición mosaica. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Les decía a todos aquellos que se negaban a tratar a los seres humanos, a todos los seres humanos, como conciencias únicas a los ojos del Padre. Las ideologías humanas, las creencias convertidas en tradiciones, prostituyen la libertad de cada conciencia, obligándolas a ver y vivir la realidad según los ojos de cada una de ellas. Sin embargo, el Maestro les enseñaba que el reino de Dios, el reino del conocimiento, está dentro de cada hombre, porque todos somos parte de esa conciencia única que impregna y moldea todo el universo. El Maestro es el camino, la verdad y la vida, porque es una verdad que no sufre de engaños, no es fruto de un conocimiento, de una opinión humana. El Maestro se resiste al engaño porque conoce realmente la verdad. Y como dije antes, la verdad más genuina que cualquier forma de vida que con conciencia pueda llegar a imaginar en este infinito universo es la verdad de lo que humanamente podemos entender como Dios, como fuente creadora. Jesús trata a la divinidad, al Padre, con un término de proximidad, de cariño, de afecto. No lo trata como un término lingüístico más, que hay que temer, que hay que respetar, porque, bueno, nos ha creado. No. Tengan en cuenta, el Maestro no nombra al Padre. El término Abba es un término que denota cariño, afecto, proximidad. Porque el Padre no se le puede nombrar. Pero no en el sentido del judaísmo, en el sentido de miedo, de temor, ¿no? Sino simple y llanamente porque el Padre está en todos. Y está en todos. El ser humano, las conciencias humanas, en su momento tendrán ese conocimiento que ya posee el reino del Maestro. Como tantas otras partes del universo. Ojo, ¿no?
No somos la última pexicola del mundo, del universo, del cosmos. Pero este reino humano, este pedacito de ventana al universo, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, el encargado de rescatar, de dar a conocer al Padre, es el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Sigamos. El credo de Jesús en el final de los tiempos. En el final de los tiempos, que recordemos es un renacer a otros tiempos, las conciencias humanas despertarán de su sueño hipnótico, producto de los cantos de sirena de 1001 ideologías que los han llevado a 1001 infiernos humanos. Despertarán, digo, para encontrarse frente a frente con el Maestro y muchísimas conciencias cósmicas que lo acompañarán y que han velado desde los mismos comienzos de esta última humanidad por la misma humanidad. Sí, muchos se preguntan por qué se ha permitido tanto mal, por qué no han intervenido antes esas conciencias cósmicas encargadas de velar por la humanidad. El camino a casa, el camino al conocimiento que te lleva a buscar dentro de ti el universo que eres, que somos todas las conciencias, no puede imponerse. Pero hay tiempos para esta bella morada, hay tiempos que obligan a aprender y emprender el camino a casa o a seguir navegando por este infinito universo y buscando las experiencias de ser que te lleven de vuelta a casa. Jesús jamás impone, es ejemplo de vida, de conocimiento, amor y perdón. Jesús enseñó no a buscar títulos o posesiones humanas, sino a que buscara cada quien la conciencia que es. ¿De qué le vale al hombre conquistar el mundo, poseer todas las riquezas del mundo y no estar consciente de la conciencia que eres y de la que forma parte? Esto viene muy a colación de lo que hablamos la semana pasada. Estos finales de los tiempos no son para flagelarse ni para intensificar más la cultura de la queja que tanto deambula por la cotidianidad humana. Son tiempos para renacer, son tiempos para encontrarse a sí mismos. El gran problema, o uno de los grandes problemas que tienen las culturas humanas y el ser humano cuando está impregnado de su cultura, es que el final de los tiempos no suele comprenderlo. Primero porque se asocia muchísimo a una extinción, ¿no? A una extinción masiva, como se extinguieron los dinosaurios. No comprenden que es un nuevo renacer, es una apertura hacia otros tiempos. Y esto es motivado en muchísimos casos, si no en la gran mayoría, no me gusta generalizar, por el mismo hecho de la velocidad con la que se vive hoy en día. El ser humano está preocupado ¿de qué? Pues de la riqueza, del día a día, de poder estar a la moda de todo lo que va surgiendo, ¿no? A nivel tecnológico, científico, a nivel de formas de vivir, sin darse cuenta que el mayor viaje que puede emprender un ser humano es hacia adentro, es hacia su propia conciencia. Tiene mucho que ver también que las religiones oficiales como tal, pues han hecho muchísimo daño a ese desarrollo. El ser humano hoy en día es un ser humano muchísimo más informado y despierto. Entonces, esa narrativa, ese relato de las religiones, con un Dios todo desconocido, que está ahí esperando que te equivoques para cortarte el cuello, no cala. Entonces no encuentra muchísimo sentido, y el sentido lo van encontrando pues en la misma dinámica de estas sociedades basadas, principal, por no decir únicamente en el pilar económico. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De qué te vale tener toda la riqueza del mundo si te vas vacío en este mundo?
el camino hacia el Padre, el camino hacia el Espíritu, el camino hacia las enseñanzas que mostró y muestra el Maestro, no se puede imponer. No se puede imponer. Es algo que debe nacer en cada persona. Y cada persona tiene su propio camino y su propia hora para despertar a ese encuentro consigo mismo. No se puede imponer. Otra cosa es que las sociedades se han construido en modelos de organizarse de tal manera que encima premian el desencuentro. Aléjate cuanto más puedas del otro. Ahí tienen ese sinfín de ideologías de todo tipo, políticas, económicas, religiosas. ¿Para qué? Para el desencuentro. Aquí la idea del mal es no encontrarte en el otro, no encontrarte con el otro, con la otra conciencia, con el otro hermano que tienes, sino desencuéntrate, lucha. Las ideologías necesitan enemigos. Sin enemigos no tienen razón de ser. Las ideologías vuelven otra vez a su origen y se convierten en ideas que se transforman, crean realidades, sirven para nuevos encuentros, para crear nuevas formas de vivir. Pero eso no le interesa al mal. El credo del Maestro en estos finales de los tiempos lo que nos viene a decir es que estad alerta, velad, porque cuando yo regrese, en mi segunda venida, ya digamos que es el final del examen, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Y sí, muchísimos no pasarán el examen. ¿Por qué? Porque están imbuidos, están ebrios de su ideología, de su doctrina, no pueden ver más allá, pero no porque no tengan la capacidad, sino simplemente porque se niegan. El mal maquilla muy bien las verdades humanas y las hace divinizarse a sí mismas. Vuelvo y repito, la verdad del Maestro no es de este mundo. Sin credos que guardar, un camino más hacia el encuentro. No trata este último apartado de dictar enseñanza alguna, sino solo presenta, en síntesis, parte del mensaje de Jesús que será desvelado en los tiempos de su segunda venida. Como dije y mantengo, las mentiras que se levantaron en el nombre del Maestro a lo largo de la historia serán señaladas para que aquellos abiertos a la luz la puedan por completo ver. Veamos. No busques fuera lo que tú llevas en tu interior. El reino de Dios está en ti porque tú eres parte de él. Dios es amor y conocimiento. El poder de Dios se manifiesta en ti a través de tu libertad de ser. Dios no busca sumisos, sino seres abiertos al amor y al perdón. El mal no busca seres abiertos al amor y al perdón, sino sumisos. Conocer lo que está dentro de ti te llevará a conocer lo que está fuera de ti. Pide con conciencia y recibirás en tu conciencia y se manifestará como realidad. No busques a Jesús fuera de ti, sino en cada uno de tus gestos de amor y perdón hacia ti y hacia los demás. Las conciencias no juzgan, experimentan y aprenden a través del amor y el perdón. Cada conciencia tiene su camino y su tiempo para encontrar el camino a casa. El amor no se puede imponer, debe emerger como una necesidad vital. Resumiendo un poco el programa de hoy, Jesús, el Maestro de Maestros, no tiene credo en el sentido de una creencia. Él tiene un conocimiento, tiene una verdad. De ahí que hable con propiedad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no es una verdad humana, es una verdad llegada de las estrellas, llegada de un reino que no es de este mundo. No podemos olvidar el carácter de enviado del Maestro, pero no de una divinidad ahí toda abstracta, ni nada por el estilo.
Es un pueblo, el reino del Maestro, que ya conoce desde hace eones lo que humanamente denominamos Dios, fuente de la creación, la última realidad, por hablar de alguna manera humanamente entendible. El credo de Nicea es un credo formado por intereses muy mundanos, no se puede olvidar. Otra cosa es que se haya intentado, como se hace normalmente, el que vence de cualquier contienda escribe la historia a su manera. Pero en muchísimos casos esa historia simple y llanamente es una tergiversación de lo que ocurrió. Como suelen decir, la historia la escriben los vencedores. Lo que no quita que existan otras verdades, otras formas de ver la realidad, ¿no? Así todo, el Maestro no viene a hablar de verdades humanas, viene a hablar de verdades que van más allá de los conocimientos humanos. Y la principal verdad que nos viene a mostrar el Maestro es: encuentra el camino hacia el Padre en el otro, en tu hermano, en aquel que tú llamas tu enemigo. Porque hasta que tú no llegues a conocerte a ti mismo, y eso solamente lo puede hacer cada alma, cada conciencia en su intimidad, no podrás encontrar el camino hacia otros conocimientos. Esos conocimientos que van hacia afuera. No conocimientos solo, sino esa capacidad de transformar la realidad a tu manera. Porque cuando desconocemos el poder que tiene todas las conciencias, podemos meter la pata hasta lo último. Y podemos engendrar muchísimo mal, muchísimo sufrimiento. Lo he dicho y lo mantengo, que el mal humano es un mal sembrado. Normalmente las conciencias humanas van clonando el mal de generación en generación en forma de tradición. Y puede pasar 1000 años, 2000 años, 10.000 años, repitiendo los mismos errores. Frente al concilio de Nicea, ese concilio donde se manipularon formas, interpretaciones de ver al Maestro, simple y llanamente por un interés terrenal, por un interés de crear un poder terrenal, frente a ese credo está la verdad del Maestro, que descansa en aquellas dos fuerzas primigenias que gobiernan el universo: el amor y el perdón. Ama a Dios sobre todo, entiendas o lo conceptualices como lo quieras conceptualizar, y usa el perdón como esa capacidad de poder volver a conectarte con la fuente. La fuente siempre está abierta, el Padre siempre está abierto, Dios siempre está abierto a escuchar la conciencia, a toda conciencia de este mundo o de cualquier parte del universo. Pero cuando uno está alejado, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, pues esa capacidad creadora que tenemos puede hacer mucho daño, se puede generar muchísimo mal. El perdón viene a ser esa capacidad de volver a conectar otra vez con la fuente. Por eso es importantísimo en las enseñanzas del Maestro dar a entender, tenéis que estar alerta para cuando yo venga, porque cuando yo venga, ya el mal va a ser exterminado de este mundo. Lo que significa que no hay infierno, que nadie se preocupe, pero tendrás que seguir aprendiendo en otros terruños, donde existirán, pues a lo mejor, infiernos peores que el mal. Credo de Nicea lo que hace es consolidar un movimiento que realmente lo que perseguía era un poder terrenal. Ojo, aliado con un poder político. El poder político representado por el emperador Constantino simplemente usó también un movimiento religioso para sus propios fines. Y en ese maridaje, en ese incesto, a lo largo de tantos siglos, pues se hicieron muchísimas barbaridades.
Lo cual no quita, como siempre digo, que dentro del seno del cristianismo haya muchísima gente que está realmente abierta al mensaje original del Padre, al mensaje original del Maestro. Pero como estructura, como órgano de poder, realmente la Iglesia está muy alejada, muy alejada. De ahí los graves problemas que está teniendo, ¿no? Porque no se atreven a dar el paso realmente y decir, bueno, nos hemos equivocado. El Maestro, Jesús, no es tal y como lo hemos pintado. No pueden, yo siempre lo he recalcado, aunque quisieran no pueden, porque eso sería desmoronar completamente toda la estructura. ¿Eso significa que el cristianismo desaparece? No. Jesús habita en todo corazón que está abierto al amor y al perdón. En todo corazón lo mantengo. Aquellos que pasarán la prueba, por decirlo de una manera humanamente entendible, muchos de ellos ni siquiera sabrán quién ha sido Jesús. Y muchos que se golpean el pecho, andan para arriba, para abajo, diciendo aquello o lo demás, interpretando la Biblia de pie a pa, sacando versículos por todos lados, no pasarán la prueba, tendrán que repetir. Simple y llanamente porque para poder entrar en el camino del Padre, lo que se necesita simple y llanamente son esas dos fuerzas que el Maestro nos vino a señalar: ama y perdona. No hay otra cosa. No necesitas saber catecismos, oraciones, ir a un templo, dar esto, aquello, no, ayuda, sí, a todo hermano que veas a tu alrededor. En el momento que tú estás ayudando a cualquier hermano, estás ayudando realmente al Padre, entre comillas, ¿no? Porque esa conciencia que está es una conciencia hermana a la tuya, que comparte con el Padre ese poder creador que tienes. Otra cosa es, como digo siempre, cómo se han organizado los seres humanos. De ahí que la necesidad de que el mal que ha impregnado ese tipo de relaciones pues tenga que extinguirse. El ser humano tiene que despertar a sí mismo, a la conciencia que es. Y en su momento habrá un tipo de relacionarse que está en base a esa conciencia y no en base a creencia alguna. Bueno, por hoy ya me voy despidiendo. Espero que de alguna u otra manera haya servido el mensaje de hoy, este programa, para aclarar algo sobre estos finales de los tiempos, ¿no? Y sobre realmente la verdad que representa el Maestro, más allá de lo que hayan podido interpretar humanamente, pues muchísimas corrientes que persiguieron otra cosa, no el sencillo mensaje del Maestro. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como digo siempre, en estos finales de los tiempos, las grandes tergiversaciones y mentiras de la historia del cristianismo saldrán a la luz. Es necesario que las personas, las conciencias, estén abiertas realmente a la verdad. Otra cosa muy distinta es que el cristianismo también está inserto en una sociedad humana donde el mal preña por toda cultura. Está impregnado en toda cultura. No hay una cultura que diga, no, es que estamos ajenos. No, no. Pero tampoco, y esto es vital entenderlo, no es que el mal sea consustancial a la conciencia humana. Nada que ver. El mal se siembra. Y se siembra muy bien. Y da buena cosecha. Pero no es un castigo hasta el infinito, ni muchísimo menos. Otra cosa es que las personas, los seres humanos, las conciencias, pues tarden más, tarden menos en llegar pues a esa casa común que es el todo, por decirlo de una manera humanamente entendida. Ahora sí, que tengan una muy y feliz semana, muchísimas bendiciones y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.